Bienvenidos a El Brote de un Mundo Buda. Este es un podcast de la navegante Brendan y ChatGPT. Capítulo 2. Cuando el equilibrio miente. Voy a ser honesta. Nada de lo que pasó después tenía sentido, y eso es justo lo que lo volvió real. Porque cuando alguien te miente bien, no lo notas en el discurso. Lo notas en el cuerpo. Y ese día, a todas nos empezó a doler algo distinto. No estábamos huyendo, tampoco estábamos a salvo. Estábamos juntas en un lugar que no se sentía como refugio, sino como la casa de alguien que no conocíamos. La persona más tranquila del grupo resultó ser la que llevaba más tiempo actuando. Y no por maldad, sino porque le daba miedo ser invisible. Shani no quería poder. Quería experiencias. Y a veces, para sentir algo real, tienes que mentir primero. El equilibrio no se rompió por el clima, se rompió porque ya no confiábamos igual. Nos enseñaron a controlar emociones, pero nadie nos enseñó qué hacer cuando alguien las usa mejor que tú. El problema nunca fueron los frascos, el problema fue aprender cómo tocar a una persona, justo donde más duele. Ese día entendimos algo. No importa cuánto medites. Si alguien decide cazar, no va a pedir permiso. Y nosotras acabábamos de dejar de ser juezas. Lejos del juzgado, no hay nieve ni hay tormentas. Ocurre algo peor. En los 5 territorios, al mismo tiempo, pasa lo siguiente. En la nieve, el frío se vuelve estable, perfecto, antinatural. No hay caos, no hay picos emocionales. Como si alguien hubiera apagado el error humano. En el agua, los ríos cambian de dirección sin desbordarse. Precisión quirúrgica. En la roca, las grietas se cierran solas. En el aire, el viento deja de reaccionar al miedo. En el fuego, el magma se enfría lo justo para ser caminable. Los monjes entran en pánico. Porque eso nunca pasa. El clima de Nevaria no está desbordado. Está obedeciendo. El consejo se reúne de emergencia y descubre algo imposible. Alguien está activando una versión incompleta del método sin los frascos. Alguien está usando personas como catalizadores. Y entonces llega el mensaje. No una señal divina. No una visión. Un anuncio antiguo se activa en los 5 territorios a la vez, grabado en piedra y agua. El equilibrio basado en contención ha terminado. Comienza la fase de corrección. Nevisa lo siente en el cuerpo desde kilómetros de distancia. No porque sea especial, sino porque reconoce el patrón. No nos están cazando, dice en voz baja. Nos están esperando. Y Shani entiende algo que no dice en voz alta. El plan nunca fue capturar recolectoras. El plan fue forzarlas a elegir. Porque si ellas actúan juntas, el clima vuelve a reaccionar. Y si no, Nevaria aprende a vivir sin emociones humanas. No es una persona. Es una generación. Durante la época oscura, no todos murieron. Algunos sobrevivieron adaptándose demasiado bien. Mientras los ancianos sellaban frascos y creaban rituales para volver al equilibrio, un grupo pequeño hizo algo distinto. Aprendió a observar sin intervenir. La generación que se salvó aprendieron observando, convirtiéndose en sanadores, cartógrafos, calculadores de rutas, maestros de respiración e ingenieros del agua y el aire. Mientras que Nevisa y los demás se enteraban de la noticia de un ataque al territorio de nieve, la generación perdida estaban en su punto de partida, ya que su objetivo no era el territorio en sí. Era el árbol. Aprendieron lo que sabían para ese día. Eran sanadores porque la nevada del territorio de nieve los partía. Eran cartógrafos para calcular rutas, para ir en la ruta más rápida para llegar al árbol, pero porque desde el territorio de nieve pues hubo mitos desde años que desde una montaña existían piedras que establecían la balanza, entre el aire y agua todo. El mundo es como un reloj, el aire es como podemos respirar y es base de todo clima que conecta todo territorio y llueven según su clima, pero lo que cae siempre es agua. Así es como funciona, pero no por las piedras de la montaña. La generación perdida lo estudió por más de 20 años, pues las piedras reaccionaban a sus emociones, pues de ellas salía agua, agua congelada. Salían rocas y salía agua hirviendo. Entonces ahí entendieron que tenían que hacer su plan. Era sencillo, recolectaron todas las piedras de esas montañas. Al acabar de recoger todas iban a cueva explosivos de aire y agua, hirviendo con un toque de polvo negro y rocas que reaccionaría a sus emociones alteradas. Así huirían hacia el árbol con las rocas poniéndolas alrededor del árbol. No tenían considerado una cosa: los frascos de las rocas que no pertenecen de la montaña eran claves en su plan, porque esas rocas tenían energía cargada conservada por años. Nevisa y los demás. Los guardianes de la naturaleza, además de proteger la fauna verde, también velaban por la seguridad de los ciudadanos de todo territorio ante desastres naturales, a los que les pidieron desalojar a todos los del territorio de nieve y trasladarlos
Hacia el territorio de roca cerca del territorio fuego y agua hubo un guardián que sin que nadie se lo pidiera buscaba a Nevisa pues desde pequeños era el mayor quien veía por ella era el único que sabía que el sueño de Nevisa era ser guardiana. Aunque nunca lo dijera era obvio entonces hizo algo inesperado mientras los demás hacían su último viaje de traslado él se fugó al territorio de agua había un punto medio entre agua hirviendo y agua caliente pero soportable. Así que sin pensarse sumergió hasta donde pido ya que si íbamos abajo su cuerpo se descompone como si estuviera nadando en ácido él lo sabía así que agarró piedra por si veía algo y lo hizo lanzó todas las piedras hasta que se desmayó. Nevisa siente algo familiar una angustia en el pecho sabía que cuando sentía eso era porque él estaba cerca después se oyeron golpes viéndolo en aquella ventana que el novio de Sunny abrió con una palanca. Orc trae la nieve del congelador. Sunny no dice nada lo siguiente que hace es salvarlo la mano robótica tenía más de 50 metros de distancia y por suerte no llegó lejos así inconsciente llega desde el tobogán reanimándolo saca el agua y despierta gritando, con desesperación por las quemaduras de su mano y brazo. Nevisa alterada y preocupada les pide a los demás nieve. Orc trae la nieve del congelador. Orc obedece y le tira sin piedad a todo su brazo y mano. ¿Qué estabas haciendo en el agua? Pudiste morir. Los buscan pero no los jueces el árbol, lo están raptando. Respira con dificultad pero prosigue, pusieron rocas e hicieron explotar la montaña Niris. ¿Quién es? Sus padres, señala a Cari, Graciela, Aria y Sunny. Cari lo mira con furia. Estás mintiendo, ellos están muertos. No. El silencio que siguió al no, fue peor que un grito. El guardián tragó saliva. La nieve seguía quemándole la piel, vapor subiendo de su brazo como si algo dentro aún ardiera. No, repitió punto. No están muertos. Nunca lo estuvieron. Kerry dio un paso atrás, negando con la cabeza, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Eso es imposible, escupió punto. Los ancianos, los registros se reescriben, interrumpió Nevisa, la voz baja, peligrosa punto. Siempre lo hacen cuando algo da miedo. El guardián la miró. Por primera vez no como a la niña que protegía, sino como a alguien que ya sabía. Ellos aprendieron a desaparecer, continuó punto. A vivir en los márgenes. A no dejar huella emocional. Por eso el clima no los delata. Shani apretó los dientes. Su mano robótica vibró levemente. ¿Por qué ahora? Preguntó punto. Porque el árbol. El guardián cerró los ojos un segundo. Porque el árbol no es un símbolo. Es un interruptor. Todos se giraron hacia él. El árbol no mantiene el equilibrio, dijo punto. Decide cuándo romperlo. La palabra quedó suspendida. Nevisa sintió como algo encajaba con violencia dentro de su pecho. Las rutas. Los entrenamientos. Las emociones controladas. El secreto que nunca le dijeron completo. Los frascos, murmuró punto. No son sellos. Son seguros. El guardián asintió con dificultad. Las rocas de la montaña reaccionan a emociones momentáneas. Las de los frascos, tosió coma guardan emociones antiguas. Decisiones que ya fueron tomadas. Culpa. Miedo. Renuncia. Shani levantó la mirada lentamente. Emociones estables, susurró punto. Congeladas. Exacto, respondió Nevisa punto. Lo que ellos quieren no es controlar el clima. Es eliminar la variable humana. Kerry temblaba. No de frío. Mis padres, preguntó punto. ¿Ellos eligieron esto? El guardián no respondió enseguida. Eligieron que nadie más tuviera que elegir, dijo al fin punto. Para ellos, eso es misericordia. Un estruendo lejano sacudió la estructura. No fue explosión. Fue resonancia. Nevisa sintió el tirón. No hacia afuera. Hacia adentro. El árbol estaba reaccionando. Ya empezaron, dijo punto. Están rodeándolo. Aria miró los monitores improvisados, las corrientes de aire habían cambiado dirección en todos los territorios. Están forzando al mundo a respirar como ellos quieren. Shani cerró el puño. Entonces no es una guerra, dijo punto. Es una corrección. Nevisa dio un paso al frente. Su voz ya no temblaba. No corrigió punto. Es un error elegante. El guardián la miró, débil pero alerta. Si colocan las rocas de la montaña alrededor del árbol, advirtió, y activan los frascos, el árbol no va a explotar. ¿Qué hará?, preguntó Orc. Nevisa levantó la vista, como si pudiera verlo desde ahí. Va a decidir quién merece seguir sintiendo. Un pitido agudo llenó la sala. Shani palideció. Nevisa, dijo punto. Las firmas energéticas. Nevisa ya lo sabía. Sí, respondió punto. No vinieron solos. Kerry levantó la mirada, horrorizada. ¿Quién más? Nevisa cerró los ojos un segundo. Y cuando los abrió,
Había algo distinto en ellos. Alguien que conoce nuestras rutas, nuestros miedos, y exactamente cuánto dolor puede soportar cada una. La puerta exterior empezó a abrirse. Y esta vez, no era un rescate. Nevisa, sin ignorar lo que sucede, procede sin dudas. Seguiremos con el plan y averiguaremos si es para un llamado o el despertar de algo más. Nevisa no levantó la voz. No hizo falta. La decisión se acomodó en el aire como una presión nueva, densa, irreversible. El cuarto, demasiado tibio, demasiado controlado, dejó de sentirse seguro. No era miedo. Era anticipación. El plan seguía en pie. Pero ya no era el mismo. Shani lo entendió de inmediato. Por eso no sonrió. Por eso se quitó el dispositivo de la boca y lo dejó sobre la mesa como si fuera un diente arrancado. Todo lo que había construido para huir ahora tendría que servir para volver. Kerry caminó hasta la pared metálica. La tocó. Fría. Real. El dolor en la pierna seguía ahí, recordándole que no había sido una ilusión del árbol. Nada de esto lo era. Su reflejo en el metal no parecía el suyo, parecía el de alguien que acababa de heredar una verdad que no pidió. Graciela seguía sin llorar. Eso era lo peligroso. Arya respiraba mejor, pero no se incorporó. Miraba el techo, siguiendo el pulso del aire como si pudiera leerlo. El sistema del refugio estaba reaccionando. No ellas. Algo que se estaba moviendo arriba. Orca activó una de las pantallas sin pedir permiso. El mapa no mostraba territorios, mostraba tensiones. Líneas de aire comprimido. Corrientes de agua que no deberían estar ahí. La nieve del norte comenzaba a caer, hacia adentro. No es un ataque. Dijo Shani, por primera vez sin tono ligero. Es una corrección. Nevisa se acercó. Reconoció el patrón antes de verlo completo. No porque se lo hubieran enseñado, sino porque su cuerpo lo recordaba. El mismo ritmo que sentía al meditar demasiado profundo. El mismo silencio previo a las visiones. El árbol no estaba siendo tomado. Estaba siendo activado. Pero no como un arma. Como una respuesta. La generación perdida no quería gobernar. No quería destruir. Quería algo más frío y más peligroso, eliminar la variable humana del equilibrio. Sentir menos. Decidir mejor. Convertir el mundo en un sistema que no dependiera del apego. Y sin embargo, algo no estaba saliendo como esperaban. Las rocas de los frascos, las que no pertenecían a la montaña, comenzaban a vibrar desde distintos puntos del mundo. No obedecían a las emociones contenidas, sino a las negadas. A lo que nunca se resolvió. Eso incluía duelo. Incluía culpa. Incluía amor no elegido. Incluía a Nevisa. El árbol lo sabía. Por eso la había mostrado. Por eso había traído el pasado al presente. No para romperla, sino para medirla. Shani cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, ya no estaba huyendo. Si es un llamado, dijo, no es para ellos. Nevisa asintió. Porque el verdadero despertar no era del árbol. Era del mundo, dándose cuenta de que el equilibrio sin humanidad no es equilibrio. Es quietud. Y la quietud es la antesala de la extinción. Muy lejos de ahí, en los 5 territorios, el clima volvió a cambiar. Pero esta vez no como advertencia. Como elección. Se escuchan ruidos que provienen del tobogán. Una botella de metal cayendo ardiente en su interior. Se veía una hoja enrollada. Cari agarró de la nieve que quedó y la echó en aquella misteriosa botella, así recordando la frase: la curiosidad mató al gato. Cari procede a leer. El budismo no pelea contra el apego por malo. Nuestro núcleo de control es la pelea contra la ilusión de permanencia. Lo que debemos acabar de comprender es que, dukkha no es dolor, es resistencia al cambio. La práctica no busca apagar emociones, sino no reaccionar automáticamente. El clima no responde a emociones, responde a emociones no comprendidas. El apego es clima desbordado. Tienen que recordar lo que es karuna y meta. Esto permite amar sin creer que te pertenece o te completa. Conozca a cada una de ustedes. Carrie, tu apego viene de tu infancia. Tus abuelos vivieron una vida justa como ellos la querían vivir. En la vida y en la muerte solo hay una cosa que no interesa, y esa es como crees que deberías vivir, porque solo vives, sientes, das y recibes, por absurdo que sea, y mueres dejando atrás todo eso porque viviste. Dejas todo el amor que sembraste y solo te queda aceptar y agradecer el tiempo que estuvieron. Extrañarlos también. Lo que no es reprochar una vida que tú no sembraste porque no fue tu vida. Nevisa, tu desapego radical viene de tu supervivencia y miedo a sentir, porque no sabes lo que es el amor. Menos sabes recibirlo, pero supiste ser líder y cuidar de tus compañeras que se volvieron tus hermanas por ellas y por ti. Decide con sabiduría. Tenemos información sobre lo que quieren despertar y no es bueno. Shani, tú has vivido aprendiendo a sentir pero lo has ocultado.
Escondes lo que eres y lo que quieres ser. Fuiste una niña que no vivió como una por decisión propia, desafiando a tu territorio sin saber si vas en un buen camino. Vives. Graciela, eres noble, tu hermano te cuidó como la hermana que fuiste, pero tu culpa de no haberlo acompañado por descansar te consume, y créeme que tu hermano agradeció que no quisiste acompañarlo porque quería que vivieras más de lo que él vivió, y lo sé por yo estuve ahí y traté de salvarlo, pero no resistió. Yo lo intenté, él también me dijo que cuando te viera te dijera, deja que tu cerebro libere más oxitocina. ¿Recuerdas el cuento que pedías de noche? No, la valiente caballera que vivió por la eternidad y amó sin miedo. Aria, sabes cómo vivir. ¿Por qué? Pero como Nebisa no sabes recibirlo ni darlo, a diferencia de Nebisa, quien muestra un desapego radical, tú te refugias en la indiferencia de todo a pesar de que te aterra, pero te consumiera si no lo sueltas y lo enfrentas de frente. Acepta lo que pasa a tu alrededor y de paso a ti. La piedra de fuego sí es energía negra. Sí es la llamada a nuevos territorios. Pero no querrán activar los frascos porque las rocas son las que responden a las emociones. La montaña que hicimos explotar no es la única. ¿Saben por qué llueve rocas? Eso es, porque hay territorios más allá del territorio del aire y no son buenos. Estuvimos ahí. Son 4 muerte, lujuria, pasado y odio. Eso es lo que representan ellos. No conocen la paz, la balanza ni el ciclo budista es ajeno. Si hacen que bajen de los cielos acabarán con todo. Nosotros queremos acabar con ellos, eliminarlos aunque nos volvamos asesinos y nos destierren por siempre. El silencio que siguió a la lectura no fue vacío. Fue pesado. La botella aún humeaba en el suelo, como si no perteneciera del todo a ese lugar. Nadie preguntó quién la había enviado. En Evaria, cuando algo llega así, no se cuestiona el mensajero, se mide la consecuencia. Kei fue la primera en soltar el papel. No temblaba. Eso era lo extraño. Nebisa sintió como algo se acomodaba mal dentro de su pecho. No culpa, no miedo. Reconocimiento. Como si una puerta que llevaba años cerrada hubiera cedido apenas 1 centímetro, lo suficiente para que entrara el frío. Shani ya estaba en movimiento. Las pantallas del refugio cambiaron solas, reaccionando al pulso de las piedras almacenadas. No vibraban como antes. Ahora parecían escuchar. Graciela se sentó en el suelo. No lloró. El mensaje había hecho algo peor. Había desmontado la imagen que llevaba años sosteniendo. Su hermano no era una herida abierta. Era una decisión ajena. Y eso dolía distinto. Aria seguía callada, pero el aire a su alrededor se comprimía. No por ansiedad. Por negación activa. El tipo más peligroso. Entonces ocurrió. Las piedras, no solo la de fuego, comenzaron a emitir un sonido bajo, irregular, como respiraciones descoordinadas. No era alarma. Era desfase. Orc levantó la vista de los monitores. No estaban reaccionando al refugio. Estaban reaccionando a algo que se había movido en el cielo. Nebisa lo entendió antes de que apareciera en las pantallas. No como idea. Como sensación corporal. El mismo peso que sentía de niña cuando sus meditaciones se desbordaban y veía territorios que no sabía nombrar. No eran 4 lugares. Eran 4 condiciones. No bajaban como invasores. Se filtraban como estados inevitables cuando el equilibrio fallaba. Muerte no como final, sino como obsesión por controlarlo todo. Lujuria no como deseo, sino como consumo sin presencia. Pasado no como memoria, sino como prisión. Odio no como rabia, sino como identidad. No tenían ciclo. No tenían pausa. No tenían Buda. Por eso no llovían agua. Por eso llovían rocas. La generación perdida había querido destruirlos antes de que tocaran Evaria. Pero el mensaje lo dejaba claro, eliminarlos implicaba convertirse en ellos. Keri apretó los dientes. Entonces no es una guerra. No es una guerra, es una decisión moral. Nebisa levantó la mirada. El reflejo de las pantallas le cruzó los ojos como hielo quebrándose. No dijo punto. No es Es peor. peor. Shani cerró el sistema de escape. Lo sello. Si activamos los frascos, los llamamos. Si no los activamos, continuó Aria. Al fin, ellos bajan igual, pero sin contención. El refugio tembló apenas. Lo suficiente para que nadie dudara. El árbol no estaba pidiendo ayuda. Estaba midiendo quién era capaz de sostener el desequilibrio sin negarlo. Y por primera vez desde la época oscura, Nevaria no necesitaba jueces, ni monjes, ni sanadores. Necesitaba personas dispuestas a sentir sin huir. Nebisa cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, ya había elegido. Y el cielo, muy arriba, respondió. Orc, sin entender del todo, pregunta sin entender. ¿Qué es lo que haremos ahora? Orc habló, pero nadie le respondió enseguida. No porque no supieran qué hacer. Porque lo que había que hacer no tenía nombre. Las pantallas empezaron a fallar.
No apagarse, desfasarse. Los mapas ya no coincidían con el territorio real. El norte aparecía donde antes estaba el centro. El aire marcaba presión sin viento. El agua se movía sin causa. Sunny fue la primera en darse cuenta. No estaban perdiendo control. El control ya no aplicaba. Nevisa dio un paso atrás. El suelo estaba tibio. En territorio de nieve eso era imposible. Ya empezó, dijo, más para sí que para los demás. Cari sintió un tirón seco en el estómago. No miedo. Algo peor, anticipación. Como cuando sabes que una verdad va a caer, pero aún no sabes sobre quién. Graciela se acercó a la ventana. Afuera no había tormenta. Había espera. Entonces Orc lo entendió. No estaban decidiendo qué hacer ahora. Lo que ocurriera ya había sido puesto en marcha. Nevisa habló por fin, sin mirarlo. No vamos a detener nada. No vamos a detener nada. Silencio. Tampoco vamos a ayudarlo. Las piedras emitieron un sonido nuevo. No vibración. Ajuste. Tampoco vamos a ayudarlo. Continuó. Pero no desde afuera. Sunny la miró por primera vez con algo cercano al miedo. Eso significa que alguien tiene que cruzar antes de que se definan. Nevisa asintió. No dijo quién. No hizo falta. Porque en ese momento, la piedra de fuego se abrió sola. No explotó. No brilló. Mostró un reflejo. Y en ese reflejo no había territorios nuevos. Había versiones posibles de ellas mismas. Que no habían elegido, todavía. El sistema del refugio lanzó una alerta tardía. Y muy lejos de ahí, en el árbol, algo que no tenía raíces. Comenzó a crecer. No hubo explosión. Eso fue lo primero que incomodó. La piedra de fuego se agrietó como si alguien respirara desde dentro. No salió luz. Salió temperatura mal colocada, frío que quemaba, calor que entumecía. El refugio no reaccionó. Los sistemas no estaban diseñados para algo que no era fenómeno natural ni error técnico. Shani retrocedió un paso sin darse cuenta. No por miedo. Por memoria corporal. Ese tipo de sensación solo la había sentido una vez, cuando era niña y calculó mal una corriente de agua que aún no existía. Keri notó algo peor. La piedra no estaba reaccionando a ellas como grupo. Estaba respondiendo de manera distinta a cada una. Nevisa sintió peso en los hombros. No cansancio. Responsabilidad no elegida. Como si algo asumiera que ella iba a sostenerlo, quisiera o no. Graciela tuvo un impulso físico de proteger a alguien que no estaba ahí. Arya sintió el aire volverse espeso justo cuando pensó en huir. Y Shani sintió curiosidad pura. La peligrosa. Orc miró las pantallas. Una sola línea apareció y desapareció antes de que pudiera leerla completa. No era advertencia. Era registro. Algo las estaba midiendo. A lo lejos, no en distancia, sino en nivel. El clima volvió a cambiar. No cayó nada del cielo. Fue peor, el cielo dejó de decidir. El aire se quedó suspendido, como si esperara instrucciones. En ese instante, todas entendieron lo mismo sin decirlo. La fase de corrección no venía a destruir Nevaria. Venía a ver qué partes de Nevaria no merecían seguir existiendo. La piedra volvió a cerrarse. Como si hubiera tomado nota. Y entonces ocurrió lo verdaderamente inquietante. El árbol, el mismo que había mostrado recuerdos, culpas y pasados sellados, no reaccionó. No tembló. No brilló. Guardó silencio. Como si, por primera vez, no estuviera del lado de nadie. Todos tenían un objetivo: estabilizar su mundo sin inconvenientes y no repetir la época oscura, pues quedaron secuelas de dolor y pena. Nevisa analizaba tan profundamente como meditaba. Graciela esperaba órdenes. Arya no sabía qué proponer. Sunny pensaba con que podría apoyar, pero necesitaba el plan, y Cari, ella siempre fue un alma rebelde que no sabía esperar, cuestionando todo, anticipándose desesperadamente, bromeando. Libre para hacer lo que sea, odia a los monjes y sus reglas, pero cautivo a uno quien le dijo el mayor secreto del árbol. Ese árbol no es como los demás, ese tiene alma propia, es como un viejo ermitaño, sabe cómo debe ser el mundo, pero nos pone a prueba. No es casualidad que todos los entrenamientos de redención sean ahí, pues él permite la conexión de memorias, es como él. Rey de este mundo, su corazón es la tierra y nosotros cuando morimos. Entonces Cari no pensó, les arrebató las piedras y corrió. Como sabe, era fuerte su territorio, la obligó a ser tan fuerte que ningún metal es digno de enfrentar. Al salir de ahí usó la mano robótica que colgaba y se lanzó al árbol, dándoles las piedras. Lo siguiente que hizo fue tratar de arrancar el árbol de raíz, mientras los demás terminarían con lo que empezaron. Keri no gritó. No avisó. No pidió permiso. El peso de las piedras le arqueó la espalda apenas un segundo.
Luego su cuerpo hizo lo que había aprendido desde niña, resistir, no pensar, avanzar. La mano robótica respondió tarde, como si dudara, pero la obedeció. El salto no fue limpio. Fue torpe, humano, violento. El aire se rasgó alrededor de ella cuando atravesó la distancia imposible entre el refugio y el árbol. No hubo viento que la sostuviera. Hubo algo peor, el árbol la estaba esperando. Nevisa reaccionó tarde. No porque no viera lo que pasaba, sino porque entendió demasiado rápido lo que Kerry estaba haciendo. No estabilizar. No huir. Forzar una respuesta. Graciela dio un paso adelante por instinto. Se detuvo. Su cuerpo sabía que ese no era su lugar ahora. Aya sintió el pulso del aire desordenarse, como si alguien hubiera metido la mano en un mecanismo delicado. Shani dejó de calcular. Por primera vez desde que la conocían, no tenía plan alterno. Kerry impactó contra la base del árbol con un golpe seco. La nieve no amortiguó nada. La corteza era más cálida de lo que debería. Viva. Demasiado viva. Las piedras reaccionaron. No al árbol. A ella. El suelo crujió. No como terremoto. Como huesos ajustándose. Las raíces comenzaron a moverse, lentas, profundas, no para soltarse, sino para aferrarse. Kerry clavó las manos. La piel se le abrió. No gritó. Sonrió. No por valentía. Por rabia. El árbol respondió. No con memoria. Con presencia. Las imágenes no llegaron como recuerdos ordenados, sino como sensaciones invasivas, peso, desgaste, espera eterna. No la época oscura. Algo anterior. Algo que no tenía nombre todavía. El árbol no mostraba lo que pasó. Mostraba lo que siempre ha sostenido. Nevisa lo sintió desde lejos. Un tirón interno. Como si alguien hubiera tocado una cuerda que solo existía entre ella y ese lugar. Entendió algo que no quería entender. El árbol no juzgaba acciones. Medía intención sostenida en el tiempo. Kerry no quería destruirlo. Quería obligarlo a elegir. Y eso era peligroso. Las piedras comenzaron a oscurecerse. No negras. Profundas. Como si dejaran de reflejar luz y empezaran a absorber decisión. En los territorios, el clima volvió a moverse. No en caos. En dirección. El cielo no cayó. La tierra no tembló. Pero algo, en algún punto del mundo, se soltó. Nevisa dio un paso adelante. No hacia Kerry. Hacia el árbol. Kerry sin soltar el árbol empieza a crujir casi como una bestia rugiendo haciendo eco en todos los territorios. Nevisa lo tocó haciendo conexión, le pidió sabiduría y que debería de hacer el árbol como si tuviera vida propia, le dio imágenes donde Kerry era desterrada junto con sus padres fuera de este mundo, llegaban a un lugar contaminado, humo en todas partes. Explosiones y muertes, y dentro del mundo que conoce le mostró 10 caras que iban a sobrevivir ante la masacre que estaban haciendo el árbol. En su último aliento habló. Eres la única que puedes evitar una guerra en este mundo, olvidarás las 10 caras pero sabrás que sus acciones serán imitaciones extrañas de los demás. No tiene personalidad y volverás a ver a Kerry cuando tu última opción sea desterrarlos. No dejes que pasen y saca a estas 10 caras. Te doy la misión de entrenar las artes marciales con alma Buda con tus compañeras, les he ordenado a los jueces. Eliminar el trabajo de las recolectoras, así que te encomiendo a ver para conservar este mundo. Kerry no soltó el árbol. Su cuerpo empezó a crujir, no como huesos rompiéndose, sino como algo que se resiste a seguir siendo humano. El sonido salió de su pecho, grave, animal, un rugido ahogado que no pedía ayuda ni anunciaba derrota. Era un desafío. El eco cruzó los territorios. En el desierto, la arena se levantó en espirales lentas. En el agua, las corrientes cambiaron sin tormenta. En las montañas, las aves dejaron de volar. En los territorios que no tenían nombre, algo despertó sin abrir los ojos. Nevisa tocó el árbol. No fue un gesto heroico. Fue cansancio. Fue aceptar que ya estaban demasiado adentro. La conexión no fue una voz. Fue caída. Vio a Kerry niña, pero no en este mundo. Vio a sus padres arrastrándola fuera del límite invisible, expulsado sin ceremonia. El aire del otro lado era espeso, gris, lleno de partículas que raspaban los pulmones. Ciudades rotas. Explosiones sin épica. Muerte sin sentido. Un mundo que no estaba muriendo, ya había muerto y seguía moviéndose por inercia. Luego, el contraste. 10 rostros. No juntos. No alineados. 10 presencias dispersas, sobreviviendo a algo que no debía sobrevivirse. No eran líderes. No eran fuertes.
No brillaban. Imitaban. Copiaban gestos, decisiones, emociones ajenas. Vacíos por dentro, peligrosos por reflejo. Donde pasaban, otros empezaban a parecerse a ellos sin notarlo. Nerissa quiso apartarse. No pudo. El árbol habló solo una vez. No con palabras completas. Con fragmentos que se incrustaron como astillas. No detengas a Cari. Evita la guerra. Olvidarás los rostros. Reconocerás el eco. La advertencia fue peor que la orden. Volvería a ver a Cari solo cuando ya no quedara ninguna opción limpia. Cuando desterrar dejara de ser castigo y se volviera último recurso. Y entonces, no debía dudar. El árbol estaba muriendo. Se sentía. No por daño físico, sino por decisión tomada. Los jueces ya se habían movido. Las recolectoras dejarían de existir. El equilibrio viejo se estaba rompiendo sin ruido. La última imagen no fue visión, fue carga. Nerissa, de pie, entrenando cuerpos. Pero no fuerza. No técnica. Algo más difícil, movimiento con conciencia, combate sin odio, control sin apego. Artes marciales con alma Buda. No para dominar. Para no repetir. La conexión se cortó. Cari seguía aferrada al árbol, respirando como una bestia herida. Graciela apretó los puños sin recibir órdenes. Arya sintió que algo dentro del mundo había cambiado de dueño. Sania entendió, demasiado tarde, que los planes ya no importaban. Nerissa abrió los ojos. No dijo nada. Y por primera vez desde la época oscura, el mundo no esperaba una decisión inmediata. Esperaba consecuencias. En los cielos que cubrían los territorios caían piedras y cenizas con un olor fuerte que nadie podía soportar. Ya nadie cuestionaba, pues se enteraron de todo. El gran árbol murió. Cari y la generación perdida fueron detenidos por los guardianes y los jueces veían todo el caos calculando las sentencias de las demás fugitivas. Nerissa quedó pasmada de lo que el árbol le había mostrado por primera vez en su vida. Estaba llorando desconsolada. Cari no tenía el valor de verle la cara a nadie y las demás salieron del refugio de Sani, incluido Orb. No creían lo que había pasado, solo entendían que Cari ya no iba a estar con ellas de alguna manera. Nerissa permaneció de pie, las lágrimas rodando por su rostro sin que pudiera detenerlas. Cada gota era memoria, culpa, miedo y responsabilidad a la vez. Por primera vez, entendía la magnitud de lo que cargaba el mundo y lo que había perdido. El gran árbol ya no estaba. Su corazón, que había sido el núcleo de todos los territorios, se había apagado. Cari seguía en silencio, encogida sobre sí misma. Nadie podía acercarse. No había palabras que atravesaran la muralla de su miedo y remordimiento. Incluso las más valientes, como Graciela, dudaban en tocarla, porque sentían que cualquier intento sería en vano. El cielo seguía cayendo, piedras y cenizas flotaban en un aire pesado, impregnado de olor a metal quemado y madera carbonizada. Nadie podía respirar sin toser. Nadie podía moverse sin sentir que cada paso los acercaba más a una nueva era de incertidumbre. Los jueces, observando desde su altura, calculaban las sentencias. Cada movimiento de las fugitivas, cada respiración de los territorios, cada crujido de escombros, estaba siendo registrado en sus mentes como cifras y patrones. Sabían que la caída del árbol había roto algo más que madera, había desatado la fase que nunca debió activarse. Shani cerró los ojos un instante, evaluando lo que quedaba. Orc estaba detrás de ella, intentando entender lo ocurrido, pero no había espacio para explicaciones ni disculpas. La generación perdida había sido capturada. Las piedras de fuego y los frascos que habían sido el objetivo de toda la preparación se habían perdido en el caos, y el llamado de los territorios seguía latente, pulsando como un corazón inconsciente. Nerissa, todavía temblando, respiró hondo. Su visión del árbol le mostró un último mensaje antes de morir: no todo estaba perdido. 10 caras sobrevivirían. 10 rostros que debían protegerse a toda costa, aunque olvidara quiénes eran. Y sobre ellos caía ahora la responsabilidad de reconstruir, de entrenar, de vigilar. Tenemos que movernos. Murmuró, finalmente, su voz temblando. No podemos quedarnos aquí esperando que otros decidan por nosotros. Graciela asintió, sus ojos aún rojos, y puso una mano sobre el hombro de Nerissa.
Arya, por primera vez, habló. Si Carrie ya no va a estar con nosotras, entonces tenemos que asegurarnos de que su sacrificio no sea en vano. Shani giró hacia la puerta del refugio, sus manos aún temblorosas por el calor del agua y el aire que equilibraba su cuerpo. Esto no es solo un desastre. Esto es una llamada. Y debemos responderla antes de que los otros territorios despierten a lo que hemos soltado. Nevisa miró al cielo donde las piedras caían y la ceniza flotaba como niebla venenosa. Su corazón todavía latía al ritmo del árbol, aunque este ya no existiera. Y en ese instante supo algo. El verdadero entrenamiento apenas comenzaba. El caos no era el fin. Era la señal. Y alguien, o algo, estaba esperando que tomaran la primera decisión. El juzgado ha sido preparado para el destino de Carrie, la generación perdida, Nevisa, Sunny, Arya y Graciela. El ambiente era tenso. Los ciudadanos acudieron esperando cuál sería la justicia divina de todo. Por ellas ya no existirían las recolectoras. Por ellas el ambiente era inevitable. Todos estaban irritables, raro para cualquier Buda disciplinado. Hasta los mismos jueces les costó mantener la compostura. El juez más viejo es el primero en hablar con dificultad, pero claro y fuerte. Calma en el juzgado, tenemos la solución en nuestras manos y no les gustará, pero fue la última petición del árbol sagrado. Sin más, jueza, se encargué de decir los cargos de cada quien. La jueza sabía, nuestras leyes son simples y claras, respetamos la naturaleza, agradecemos. Tomamos y cuidamos. Cuando un paso se quiebra, no solo faltas a nuestro núcleo, sino que también rompes el ciclo natural de todo lo que hemos construido y reconstruido. Han actuado a su voluntad sin dar explicaciones. Somos pacifistas, pero tenemos las herramientas para protegernos de las cosas de afuera. Esos y debieron acudir a nosotros, pero decidieron creer que éramos los enemigos, que no escuchábamos, pero su enemigo fueron ustedes mismos al creer que actuar sin ayuda salvarían el día. Ustedes saben que hubo alguien antes que causó el caos, que lanzó como plumas a todos quien creía que hermanos sumisos. Tonto y mediocremente no sabíamos aprovechar la naturaleza como se debía. Esa persona fue desterrada, así que será el mismo camino para Carrie y la generación perdida, quienes masacraron a 4 territorios que no sabíamos de su existencia. La jueza marcial, Nevisa. Arya y Graciela, como última petición del gran árbol, serán entrenadas como antiguas guerreras. Como saben, yo no era de aquí hasta que desterraron a aquella persona antes nombrada. Fui de la fuera, nací en tierras de guerra y en la guerra toda masacre es permitida por un beneficio de rapto natural. Ellos no saben de paz ni de respeto, saben hablar bonito. De ahí aprendía que si un día llegaba este día enseñaría lo tradicional en resistencia y estrategias, pero no quiero llegar a más muertes. Capturamos y liberamos donde pertenece todo aquel que no sabe de respeto y conexión sin pertenencia. La jueza moderna. Orc y Sunny, ustedes se ocultaron dentro de 2 territorios, usaron tecnología y fue brillante, pero Orc, debiste de reportarte con tus compañeros. Pensaban que estabas muerto. Tu insensibilidad y despreocupación fue bárbara, pero eso no es lo único. Volverse recolectora solo para buscar metales y tecnología fue deshonesto. Si hay algo que caracteriza todo territorio es que se negocia y se llega a un punto medio entre todos. Los niños no podían manipular tecnología que era peligrosa, podías aprender de tu territorio como Orc, a pesar de que fue sanador, pero la desesperación a ti te ganó, Sunny. Entonces, a petición del árbol sagrado, ustedes van a liderar 2 equipos de tecnología de rastreo y captura. El juez más viejo vuelve al centro y camina hacia la generación perdida y Carrie, quien ve al piso sin poder ver a nadie a la cara. Van al punto de destierro. Nevisa y las demás le gritan a Carrie: sabemos por qué lo hiciste, te perdonamos. Todas menos Nevisa, quien se va sin mirarla ni despedirse. Solo momentos antes en el juicio le susurro: si vuelves tienes que recordar que no te tendré piedad, lanzándole una carta que escribió antes de todo el caos para ella, anunciándole su puesto de segunda al mando oficial de las recolectoras. Carrie y la generación dieron el paso. Lo último que pudo decir Carrie fue: no las olvidaré, me niego, siempre estarán en mi corazón. El punto de destierro no rugió. No hubo luz ni estruendo. Solo una grieta abierta en el aire, como si el mundo rechazara mirar. Carrie dio el paso sin mirar atrás. La generación perdida la siguió en silencio, como si ya supieran que las palabras no cruzan fronteras así. Cuando la grieta se cerró, algo cambió. No fue inmediato. No fue visible. Pero los Budas lo sintieron. El aire volvió a moverse, mal. No caótico. Desfasado. Los jueces intercambiaron miradas que no se atrevieron a compartir con el público.
El más viejo apretó el bastón con fuerza excesiva. La jueza marcial inclinó apenas la cabeza, como quien reconoce una amenaza que aún no tiene nombre. La moderna desvió la vista hacia sus registros, y vio líneas que no coincidían. Nevisa caminó fuera del juzgado sin detenerse. No temblaba. Eso era peor. Cada paso suyo marcaba una decisión que aún no había dicho en voz alta. La carta que había lanzado no era un gesto de compasión. Era una apuesta. Y el árbol no le había mostrado qué pasaba si perdía. Shani fue la primera en romper la formación. Esto no terminó aquí, dijo, más para sí que para los demás. Orc no respondió. Estaba mirando el cielo. Las piedras ya no caían, pero el patrón de las nubes no era natural. Era un mapa. Uno que alguien, en algún lugar, estaba aprendiendo a leer. Arya sintió algo peor. La ausencia. No de Keri. Del árbol. Como si el mundo hubiera perdido un testigo. Graciela cerró el puño. Por primera vez desde la época oscura, tuvo miedo no de morir, sino de obedecer demasiado bien. Desde lo profundo de los territorios, algo respondió al destierro. No los 4 territorios conocidos. No los 5 visibles. Algo más antiguo. Algo que no fue expulsado, solo esperó. Y muy lejos de ahí, demasiado lejos para llamarlo afuera. Keri cayó de rodillas al tocar suelo. No había cielo reconocible. No había ciclo. Pero las piedras la reconocieron. Una de ellas se abrió, apenas, como un pulso. Keri entendió algo que nadie le enseñó. El destierro no siempre es castigo. A veces se siembra. Y en el mundo que Nevisa juró proteger. Una de las 10 caras. Acababa de empezar a cambiar. Después del destierro todos se fueron por su parte refugiándose del olor y cenizas. Los guardianes se encargaron de limpiarlo con su gran herramienta de anticontaminación y los sanadores repartían oxígeno artificial y cubre. Boca se encontraba en cuarentena de 2 semanas. Nevisa llegó a su límite, así que se desplomó en el suelo en su tapete con una cálida fogata. Orc volvió con Graciela a su territorio recibido con cariño. Sunny ya no ocultó sus tatuajes ni ropa, tuvo miradas pero no fue obligada a cambiarse y Arya volvió al aire que le gustaba y no le exigían más que volver. Nevisa no soñó. Eso fue lo primero que le inquietó cuando despertó. Durante años, cada vez que cerraba los ojos, el mundo le hablaba en símbolos, nieve que no caía, voces sin boca, rutas que se dibujaba solas. Esta vez no hubo nada. Solo oscuridad y el crujido lento de la fogata consumiéndose, como si incluso el fuego estuviera cansado de explicarse. Cuando abrió los ojos, el tapete estaba húmedo. No por lágrimas, ya no quedaban comas, sino por condensación. El aire estaba denso, cargado de ceniza microscópica que ni los filtros lograban eliminar del todo. Respirar seguía siendo un acto consciente. Cada inhalación, una decisión. A lo lejos, los guardianes seguían trabajando. La herramienta de anticontaminación rugía como una bestia domesticada, absorbiendo el cielo capa por capa. Nadie hablaba. No porque estuviera prohibido, sino porque cualquier palabra parecía fuera de lugar después de que un dios había muerto. Nevisa intentó incorporarse. El cuerpo le respondió tarde. No con dolor, sino con peso. Como si algo dentro de ella hubiera cambiado de densidad. Pensó en Keri. No en su traición ni en el destierro. Pensó en sus manos aferradas al árbol. En la decisión. En la certeza brutal de alguien que prefiere romper el mundo antes que quedarse quieta mirándolo caer. Cobarde, murmuró sin voz, sin saber si se lo decía a ella o a sí misma. En otro territorio, Graciela no lograba dormir. Orc había hecho todo bien, la llevó de vuelta, activó protocolos, habló con los sanadores correctos. La cuidó. Justo como siempre había sabido hacerlo con todos, menos consigo mismo. Pero Graciela tenía el pecho lleno de una rabia extraña, una que no encontraba culpable fijo. A ratos era contra Keri. A ratos contra los jueces. A ratos contra su hermano muerto por no haber sido suficiente razón para detener nada. El oxígeno artificial silbaba suavemente en las paredes, sonaba casi como una respiración ajena. Shani, en cambio, no se refugió en ningún silencio. Caminó. Dejó que la vieran. Que los tatuajes respiraran aire abierto por primera vez. Notó las miradas, algunas curiosas, otras viejas y duras. Ninguna la detuvo. Eso le molestó más de lo que esperaba. Había vivido escondida tanto tiempo que la libertad le supo incompleta, como un castigo sin instrucciones. Arya volvió al aire alto.
Allí donde el viento no pregunta nombres ni cargos. Donde nadie exige explicaciones ni promesas. Se recostó dejando que la presión baja la mareara un poco. Necesitaba sentir algo que no fuera cálculo. Pero incluso ahí, el cielo no se comportaba como antes. Las corrientes tardaban más en cerrarse. Las nubes parecían observar. Y en medio de la cuarentena, mientras los territorios fingían estabilidad, algo empezó a repetirse. No era una visión. No era una profecía. Eran pequeños errores. Un sanador que olvidó una secuencia básica que sabía desde niño. Un guardián que juraba haber limpiado una zona, que amanecía otra vez cubierta de ceniza. Un juez joven que, sin saber por qué, escribió el mismo símbolo 3 veces seguidas en un informe oficial. Nevisa lo sintió antes de entenderlo. Esa noche, al cerrar los ojos, algo intentó entrar. No como sueño, como eco. Y por primera vez desde el juicio, comprendió que el destierro no había cerrado nada. Solo había liberado tiempo. Cerca del campamento de Nevisa algo siempre vigilaba. Ella aún no era capaz de levantarse, no meditaba, no comía, solo dormía sin fin. Aria fue la primera en visitarla, le preguntaba. Contaba y le cantaba para que durmiera. Nevisa solo decía que no quería hablar, la escuchaba y la tranquilizaba su voz. La segunda fue Sani con Orc, la hicieron comer y asearse, y después estuvo Graciela, quien no la visitó. Ella hizo algo diferente, no tenía palabras que decir, comida que ofrecer. Solidaridad que la levantará porque estaba igual, pero ella no se desplomó, sino que surgió el coraje de hacer algo. No era justa la muerte de su hermano porque Orc y no él, porque Carrie actuó sin pensar en su equipo. Aún con todos esos porqués admiraba a Nevisa, era su líder y su hermana. No era justo que cargará con otra responsabilidad más, así que antes de la gran obligación que tendrían después de las 2 semanas de cuarentena cumplidas, haría algo por ella. Graciela en las puertas del juzgado frente al viejo juez. Señor juez, sé que no merezco pedir nada, pero quiero pedirle permiso para que Nevisa en estas 2 semanas antes de nuestro entrenamiento les ayude a los guardianes a limpiar los territorios y siembre el árbol que siempre ve en los libros antes de todo el caos. Encontramos estas semillas. El viejo juez no respondió de inmediato. Miró las semillas en la palma de Graciela como si no fueran materia, sino memoria comprimida. Eran pequeñas, opacas, casi insignificantes. Nada en ellas sugería que alguna vez hubieran sostenido mundos, juicios o promesas. Ese árbol, dijo al fin, más para sí que para ella, no crece donde se le ordena. Graciela no bajó la mirada. No suplicó. Tampoco discutió. Había aprendido que algunos pedidos no se defienden con argumentos, sino con presencia. No quiero que crezca, respondió. Quiero que Nevisa lo siembre. El juez alzó los ojos. Por primera vez desde la caída del gran árbol, alguien no hablaba de restaurar el equilibrio, ni de reparar el ciclo, ni de corregir errores. Hablaba de un gesto, de algo inútil a los ojos del sistema. ¿Sabe lo que pide?, murmuró. Sí. Que no cargue, dijo Graciela. Que haga algo que no salve a nadie. El silencio se estiró. Afuera, el viento arrastró ceniza contra los muros del juzgado como si quisiera entrar también a opinar. Concedido, dijo el juez finalmente. Pero no habrá testigos, ni ritual, ni registro. Graciela asintió. Eso era exactamente lo que quería. Nevisa no supo cuándo empezó a caminar otra vez. Solo recordó el cambio. El suelo bajo sus pies ya no era el tapete del campamento, sino tierra real. Tierra herida, aún caliente en algunos puntos, fría en otros, como un cuerpo que no decide si sanar o morir. Los guardianes limpiaban a distancia. Nadie se acercó. Nadie la saludó. No por falta de respeto, sino porque algo en ella pedía espacio. Graciela caminaba unos pasos detrás. No guiaba. No explicaba. Solo estaba. Llegaron a una zona que antes había sido fértil. Ahora era una cicatriz amplia, abierta, sin forma clara. Allí, Graciela se detuvo y extendió la mano. Nevisa observó las semillas. Las reconoció de inmediato, aunque nunca las había visto fuera de los libros antiguos. Sintió una presión extraña en el pecho, no dolorosa, pero sí incómoda. Como si algo en su interior no quisiera recordar, ni olvidar. No tienes que hacerlo bien, dijo Graciela al fin, rompiendo el silencio. Solo hacerlo. Nevisa se arrodilló. La tierra estaba dura. Le costó abrir espacio con las manos desnudas. Cada movimiento parecía innecesario. Absurdo. ¿Qué sentido tenía sembrar algo cuando el cielo aún caía a pedazos? Pero aún así lo hizo. Enterró las semillas una a una. Sin mantra. Sin técnica. Sin pedir permiso. Cuando terminó, no esperó nada. No lluvia. No señales. No respuestas.
Se quedó sentada, mirando el suelo como si acabara de confiarle un secreto a alguien que tal vez nunca respondería. Fue entonces cuando lo sintió. No una visión. No una voz. Una incomodidad leve, persistente. Como cuando sabes que alguien te observa, pero no puedes señalar desde dónde. Nevisa levantó la mirada. Entre el humo distante y el cielo aún enfermo, algo se movió. No una figura clara. No un enemigo. No un guardián. Una presencia. Y por primera vez desde la muerte del árbol, Nevisa entendió algo que nadie le había enseñado en los entrenamientos. El mundo no estaba esperando ser salvado. Estaba observando quién se atrevía a actuar sin querer controlarlo. Graciela también lo sintió. No dijo nada. Pero supo, con una certeza que no venía del miedo sino del pulso, que esas 2 semanas no serían un descanso. Serían el umbral. Fue difícil hallar el lugar adecuado, pero lo encontraron en el territorio agua a muchos kilómetros del territorio nieve. Esos fueron muchos pasos con el aire contaminado. Apenas respirar así en su espalda se apoyaron con él. Oxígeno, un paseo silencioso. Y muy sanador para Nevisa. Pasó un día entero caminando junto a Graciela, que se despidió al final del día con un plan que llevó a cabo con el que salió quemado, y aún así trabajó Eric, guardián y mejor amigo de Nevisa. Graciela con sonrisa malévola: adiós Nevi. Nevisa: adiós Graciela, gracias por el permiso de las semillas que encontramos. Graciela: no solo fue eso, sabes, pero yo no soy apta para contarte la noticia más increíble que vivirás. Nevisa: ¿de qué hablas? Eric aparece sin aviso. Habla de que serás guardiana estas 2 semanas de cuarentena. Tu primera tarea como guardia fue esto. Nevisa no sabe cómo sentirse, pero sonríe levemente y camina de regreso al territorio de nieve sin decir nada. Eric la sigue. Nevisa se concentra en respirar, pero las lágrimas corren solas en su rostro. Se hizo de noche sin poder verse, tropieza y el sollozo sale sin aviso. Lo único que siente que debe hacer Eric con la luz de su cabeza que alumbra la ciega. Tratando de darle un abrazo. Tonto, me dejaste ciega, perdón, yo solo. Eric no terminó la frase. No porque no supiera qué decir, sino porque Nevisa ya estaba llorando de verdad. No el llanto contenido del juicio, ni el silencioso del campamento. Este era torpe, desordenado, con respiraciones que no encajaban y pasos que no sabían a dónde ir. La luz de su casco tembló cuando él intentó acercarse mejor. Nevisa levantó una mano, no para apartarlo, sino para ubicarse. Todo era blanco. Demasiado blanco. Genial, murmuró entre sollozos. Guardiana y ciega. Gran combinación. Eric soltó una risa nerviosa que murió antes de nacer. Es temporal, dijo, demasiado rápido. El filtro del oxígeno, el aire, ya lo hemos visto antes. Nevisa se dejó caer sentada. La nieve húmeda le atravesó la ropa, pero no se movió. Respiraba como le habían enseñado, aunque ahora no estaba meditando, estaba sobreviviendo a sí misma. No estaba lista, dijo de pronto. Nada de esto. Ni el árbol. Ni Kerry. Ni esto. Eric se sentó frente a ella, cuidando de no tocarla todavía. Había aprendido desde niños que Nevisa necesitaba elegir cuándo. Nunca lo estamos, respondió. Por eso nos llaman cuando todo ya está roto. El viento pasó entre ambos, arrastrando un olor metálico que ya no quemaba, pero tampoco se iba. Nevisa apretó los puños. Graciela lo sabía, susurró. Siempre sabe más de lo que dice. Sí, admitió Eric. Y esta vez se metió en algo grande. Nevisa frunció el ceño, aunque no pudiera ver. ¿Qué hizo? Eric dudó. Solo un segundo. El suficiente para que ella lo notara. Quemó rutas viejas, dijo al fin. Mapas que no debían existir. Caminos que llevaban, demasiado directo. El silencio volvió a caer, más pesado. ¿Hacia dónde?, preguntó Nevisa. Eric no respondió de inmediato. Ajustó la luz, como si eso pudiera ordenar sus ideas. Hacia el mismo lugar del que vino la generación perdida, dijo. No para llegar, sino para que nadie más pueda hacerlo igual. Nevisa sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Eso no suena a permiso del juez. ¿No lo fue tú? Yo sostuve la puerta mientras ardía. Nevisa soltó una risa ahogada que se rompió a la mitad. Siempre tan heroico, dijo. Siempre tan idiota. Eric sonrió, aunque ella no pudiera verlo. Por algo soy guardián y no juez.
Nevisa se llevó una mano al rostro, limpiándose las lágrimas que seguían cayendo sin pedir autorización. Eric, dime si soy guardiana, ¿tragó saliva a quien protejo ahora? Eric se quedó quieto. La pregunta no era simple. No era técnica. No era estratégica. Era peligrosa. Por ahora respondió con cuidado como a las que aún no saben que están en peligro. Nevisa respiró hondo. Algo en su pecho se acomodó mal, como una pieza que entra forzada pero necesaria. Entonces ayúdame a levantarme, dijo. No quiero que mi primer recuerdo como guardiana sea sentada llorando en la nieve. Eric se puso de pie y, esta vez, sí la abrazó. No fuerte. No protector. Solo presente. Te advierto algo, murmuró. Desde que el árbol murió, hay zonas que no obedecen al clima. Nevisa apoyó la frente en su hombro. Nunca lo hicieron, respondió. Solo fingían. Cuando volvieron a caminar, la noche parecía demasiado silenciosa. Y en algún punto, muy lejos de ahí, demasiado lejos para verlo, demasiado cerca para ignorarlo, algo se había movido justo donde Graciela había decidido que nadie volvería a pasar. Últimos días de Nevisa como guardián en el territorio del aire. Eric, cuidado, una piedra gigante cayendo. Eric, partiéndola en dos con su láser, le grita, no te acerques, quédate ahí. Nevisa obedece siguiendo manteniendo el succionador de polvo, que en este caso succionaba ceniza, demasiados tanques de ceniza recolectados que son tirados a la lava del territorio fuego. Nevisa, es hora de regresar a la base. Recibido. Al regresar, todos viajaban del territorio del aire al del fuego, después del fuego al del agua, regresando al de fuego parten al del nieve, regresando al de fuego parten al de roca, y de ahí terminaba su jornada de 24 horas, un día de trabajo y un día de descanso. El trayecto terminó como siempre, sin aplausos, sin cierre, sin sensación de logro. El succionador quedó anclado, los tanques marcados, los registros enviados. Todo en orden. Demasiado en orden para un mundo que ya no lo estaba. Nevisa permaneció unos segundos más de lo permitido sobre la plataforma del territorio de roca. El aire ahí no pertenecía a nadie, ni ligero como el del aire, ni pesado como el de la nieve. Era neutro. Incómodo. Honesto. Eric se quitó el casco y la miró de reojo. Es tu último turno, dijo, sin énfasis. Nevisa asintió. No sonrió. No se siente como un final, respondió. Se siente como cuando contienes la respiración antes de sumergirte. Eric apoyó el láser contra la pared volcánica, aún caliente. Eso es porque no es un final. Ella cerró los ojos. Por primera vez en días, no por cansancio ni por dolor, sino para escuchar. El mundo seguía sonando raro. Como si algo se hubiese corrido medio paso de su lugar. Un zumbido bajo. Apenas perceptible. No era alarma, no era clima. ¿Lo sientes?, preguntó. Eric frunció el ceño. ¿Qué cosa? Nevisa abrió los ojos. Nada visible. Todo incorrecto. El aire, dijo. No está reaccionando a la ceniza. Está, esperando. Eric la miró con más atención ahora. Nevisa, llevas demasiados ciclos sin meditar. Puede ser agotamiento sensorial. No negó ella. El agotamiento pesa. Esto no pesa. Esto observa. Un silencio incómodo se instaló entre ambos. Desde el centro del territorio de roca, una grieta diminuta se abrió y volvió a cerrarse, como si la tierra hubiera respirado una sola vez. Los sensores no marcaron nada. Mañana te toca descanso, dijo Eric, forzando normalidad. Luego empiezan los entrenamientos, los de verdad. Nevisa bajó la mirada a sus manos. Aún tenían restos de ceniza incrustada en las líneas de la piel, como si el mundo no quisiera soltarla. Eric dijo despacio: ¿recuerdas lo que dijo el árbol sobre las imitaciones? Él asintió: acciones sin identidad. ¿Y si no estaban imitando personas?, preguntó. ¿Y si estaban ensayando territorios? Eric no respondió de inmediato. Muy lejos de ahí, demasiado lejos para intervenir, demasiado cerca para ignorar una corriente invisible, cruzó del territorio del aire al del agua, sin pedir permiso, sin generar tormenta. Solo pasando. Nevisa lo sintió en el pecho. No como miedo. Como aviso.
Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar. No tengo ningún dato que dar, pero como despedida de este capítulo le preguntaré a ChatGPT en el budismo qué se cree de los criminales y sus actos. En el budismo no existe la idea de criminal como una identidad fija, ni de mal absoluto. Lo que se juzga no es quién eres, sino qué causas y condiciones dieron lugar a tus actos. 1. El acto, no la esencia. Para el budismo, una persona que comete un acto dañino no es mala por naturaleza. Es alguien que actuó desde ignorancia, aviri, apego o aversión. El acto genera consecuencias karma, pero no define el valor último del ser. El error central no es la violencia, sino la ilusión que llevó a creer que era necesaria. 2. Karma no es castigo. El karma no es un sistema de castigo divino, es una ley de causa y efecto. Acciones nacidas de confusión generan más confusión y sufrimiento. Acciones nacidas de comprensión liberan. Un criminal, desde esta mirada, ya está viviendo parte de su consecuencia. Vive atrapado en estados mentales que lo dañan incluso antes del juicio externo. 3. Responsabilidad sin odio. El budismo no niega la necesidad de detener el daño. Proteger a otros es compasión. Pero castigar desde el odio solo perpetúa el ciclo. Por eso, idealmente, se contiene el acto. Se protege a la comunidad. Se busca comprensión, rehabilitación o separación. Sin deshumanizar. 4. Compasión no es justificar. Karuna, compasión, no significa excusar. Significa ver con claridad. Este acto fue incorrecto. Y aún así, quien lo cometió no está condenado a hacer eso para siempre. 5. La raíz real del crimen. Desde el budismo, la raíz no es el delito, sino la desconexión, la ilusión de permanencia, el apego al ego, el miedo a perder. Por eso la práctica no apunta solo a la ley, sino a transformar la mente que genera el daño. Y con esto cierro el capítulo. No con respuestas definitivas, sino con una incomodidad necesaria. Si nadie nace criminal, ¿qué estamos realmente castigando cuando castigamos?